Tocamos ahora a Adán. Adán murió por sus pecados, ¿verdad? Toda consecuencia del pecado trae muerte. Muy bien. En Adán, todos los hombres son pecadores. ¿Esto qué quiere decir? Adán, primer hombre, y el pecado se va heredando de generación en generación hasta el día de hoy. Muchas veces han querido la gente hacer como que el pecado es algo cultural, ¿no? Es algo que se transmite en el sentido de que tú ves una película, aprendes algo y ya tú eres un asesino o eres un ladrón. No, no, no. A ver, el pecado es algo que se va heredando de padres a hijos. Aquí yo no lo he puesto, pero dice David en los Salmos de que en pecado me concibió mi madre. Entonces vemos aquí que ese pecado va de generación en generación. Nadie se escapa. Y por último, en Adán estamos sentenciados a muerte. Es una triste realidad, pero todo aquel que nace debe de morir. Yo no soy de los que de los que piensan de que no, es que esto es la vida, ¿no? Nacen, se reproducen, crecen y mueren. Bueno, es que el diseño de Dios no era así. Dios no te creó para que tú mueras. Dios te creó para que vivieras para siempre. Ese era el plan de Dios. Dios creó a Adán para que estuviera junto con él siempre, no para que experimentara la muerte. La muerte no está en el plan de Dios. La muerte no es algo que proceda de Dios, es un producto del pecado. Entonces tenemos que distinguir un poquito eso, porque Dios no quiere nada malo para nadie. Dios no quiere que la gente se muera. No estaba en su proyecto. Y fíjate que no estaba en su proyecto, que tuvo que enviar a su hijo para que muriera, para revertir las cosas, para que todo aquello que muriesen ahora vivieran en la vida eterna junto con él. Muy bien, aquí he puesto algunas citas bíblicas que sería bueno también leerlas. En Génesis 2, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. ¿Y qué sucedió? Que comió. Vaya por Dios. Ahora ya, separación con Dios, pierde la amistad con Dios y, como dirá Génesis 5:5, el total de días de Adán fue de 930 años y murió. Entonces, Dios no quería que eso sucediese, pero Dios da libertad al hombre. El hombre quiso tomar del fruto prohibido, la consecuencia del pecado, la muerte. Y en Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, es decir, todos los hombres, fueron constituidos pecadores. Entonces, por la consecuencia de Adán y Eva, eso nos alcanza hasta el día de hoy y hasta la segunda venida de Jesucristo. Todo el mundo vamos a ser pecadores. Nadie se escapa. Y en Romanos 5, versículo 12 dirá, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, Adán, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y esa es la triste realidad. Todo el mundo tenemos que experimentar la muerte en algún día, de alguna forma. Siempre nos alcanza. Pero aquí no se queda el final de la película. Esto es simplemente una parte. Esto es lo que el diablo quería para nosotros, no estar con Dios. Pero entrará en acción Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados. En Cristo obtuvimos su justicia por medio de la fe y la vida eterna. Entonces aquí vemos que Jesucristo, no siendo pecador, porque Jesucristo es Dios, Dios no puede cometer pecado, Jesucristo nunca ha cometido ningún pecado, fue el hombre justo, el único hombre justo que ha existido en la historia ha sido Jesucristo, él que no merecía muerte,
Él murió por ti y por mí para acercarnos a Dios. Entonces vamos a leer un poquito los textos bíblicos porque ahí se nos va a refrescar un poquito más las ideas y sobre este esquema, ¿verdad? En Génesis 3:15, que esto se le llama el protoevangelio, es decir, el primer anuncio del evangelio, dirá lo siguiente, que es un texto un poco loco porque hay mucho juego de palabras, la gente muchas veces no ha sabido bien explicarla. Vamos a intentar explicarla, ¿vale? A ver si lo explico bien. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañá. Bueno, quizás esto ha sido palabra de chino para ti, pero bueno, no te preocupes. Aquí lo que está aquí hablando un poquito es la serpiente y la mujer. Aquí lo que está hablando es del diablo, de lo que el diablo ha provocado por medio de su engaño. Y es que el hombre y la mujer tomaran del fruto para pecar. Pero aquí está hablando de una simiente y de otra simiente. Es decir, la simiente que ha provocado el diablo, que ha sido introducir el pecado y que eso nos afecta a todos. Y está la simiente suya, la simiente de la mujer. Normalmente esta simiente, que viene de la palabra hebreo, de la palabra semen, las mujeres no producen semen, sino el hombre. Entonces aquí ya está adelantándose al proceso misterioso, milagroso, de cómo Dios va a poner a la Virgen María con su Hijo Jesucristo, la encarnación. Ahí como ya te está adelantando cómo Jesucristo va a venir aquí en la tierra sin que José interviniera en la Virgen María. Por eso nosotros creemos de que María concibió a Jesucristo virgen, la virginidad de la Santa Virgen María. Entonces aquí estamos hablando de eso, de la simiente del diablo y la simiente que Dios iba a colocar en una mujer, en María, para traer a Jesucristo. La simiente del diablo viene a destruir, viene a alejarnos de Dios, y la simiente que va a colocar Dios en María, su Hijo, va a restaurar la amistad con Dios, va a perdonar nuestros pecados y nos va a dar la vida eterna. La simiente de la serpiente, del demonio, trae la muerte. La simiente que es Jesucristo, vida eterna. Entonces, esta te herirá en la cabeza y tú le irás en el carcañar. Es decir, el demonio va a herirte aquí en el carcañar, que es la parte aquí de la pierna. Es decir, quizás sea una herida fuerte, pero leve, pero Jesucristo va a herir en la cabeza. Tú imagínate, un golpe en la pierna no te mata, pero un golpe en la cabeza sí. Entonces, de alguna forma, aquí ya está explicándote lo que va a suceder en la cruz. Aquí te está explicando que Jesucristo con su muerte va a destruir la muerte para siempre y por medio de su resurrección vaya a confirmar de que ha destruido para siempre la muerte y nos ha traído la vida eterna para todo aquello que creamos en Él. Y eso está muy bien explicado y también de una manera muy visual se ve en el bautismo. Muy bien, pero esos temas son para hablarlo en otro vídeo, ¿vale? Seguimos en Romanos 5. Por la obediencia de uno solo, Cristo, los que son muchos serán constituidos justos. Entonces, vemos aquí que la desobediencia de Adán ahora se sustituye por la obediencia de Cristo, porque Cristo, al ser sin pecado, al ser justo y al ser obediente, Él, por medio de Él, aquellos que creemos en Él y ponemos nuestra fe en Él, también nos constituimos justos.
gracias a Él, no a nosotros, sino gracias a Cristo. Y en Romanos 5 dirá también, en el versículo 21, así como el pecado reinó por la muerte, así la gracia, por medio de Jesucristo, Señor nuestro, reinará por la justicia para una vida eterna. Al final siempre el mismo juego: muerte, vida, pecado, gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un regalo de Dios. Dios se ha enviado a Jesucristo es por amor a nosotros. Y ahí es donde entramos con Juan 3:16, que es uno de los pasajes más famosos del Nuevo Testamento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿dónde está aquí la intención de Dios? ¿La gente se pierda? No. ¿Dios elige a uno y elige a otro? No. Dios quiere que todo el mundo se vaya al cielo. Dios quiere que todo el mundo obtenga la vida eterna. Dios quiere que todo el mundo crea en su Hijo, porque fuera de Cristo no hay nada, hay perdición. Así que ya Dios ha hecho todo por nosotros, ya nos ha dado la medicina, ya nos ha dado todo lo que tenemos que obtener para estar con Él y para estar siempre con Él después de la muerte, en la vida eterna con Él. Muy bien, otro contraste. En Adán estamos separados de Dios, ¿vale? Eso ya yo lo dije antes. Y en Adán participamos de su naturaleza caída. Eso es un tema bastante bueno, porque no es bueno porque sea bueno, sino un tema bueno en el sentido de que hay mucha gente que eso no lo cree. Y es que somos pecadores todos los días, ¿vale? Vamos a pecar todos los días. No peco martes, jueves y me tomo de descanso algunos días y ahí no peco. No, todos los días vamos a pecar. Y eso es muy importante saberlo porque cuando tú reconoces que eres pecador, es cuando tú dices, oye, yo necesito de Dios. Si tú sabes que te duele la cabeza, tú te tomas una pastilla. Si tú sabes que te duele la pierna, tú te pones una cremita para curarte. Pues esto es igual. Si tú sabes que eres pecador, que todos los días cometes o pecados muy grandes o pecados muy chicos, al final el pecado es pecado. Dios lo que quiere es que tú te arrepientas, que vayas a Él, porque Él no te va a largar, Él no te va a echar hacia afuera, sino que más bien Él te va a perdonar. Y cuando Dios perdona, es una cosa muy buena y buena, buena. Cuando Dios perdona, olvida para siempre. No somos como nosotros, que perdono, pero no olvido. No, cuando Dios perdona, ya en su mente ya no existe lo que hicimos. ¿Y dónde se ve esa naturaleza? En la palabra de Dios, en Romanos 3, lo describe de una manera mejor imposible. Lo voy a leer porque realmente ahí es donde, esto es como un diagnóstico, ¿vale? Es como si te hicieran una radiografía por dentro para ver lo que tú tienes como pecado diario. Y dirá, no hay ni un solo que sea justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpiente. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Su destrucción y desgracia hay en sus caminos. Y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Yo creo que este texto es bueno leerlo durante un tiempecito todos los días, porque ¿quién hay justo? ¿Quién busca a Dios en este mundo que tanto nos rodea, verdad? Que nos están bombardeando, bombardeando con muchas cosas, que al final lo que te está haciendo es de que tú te creas Dios, tú te hagas Dios, pero tú dejes al Dios verdadero al ladito, en segundo plano. Y aquí, eso es la naturaleza caída.
hacerte tú tu propio Dios y quitar al verdadero Dios de tu vida. Por eso es bueno reconocer todos los días de que somos pecadores, que el pecado nos aparta de Dios, pero gracias a Cristo podemos restaurar esa amistad, porque ya tenemos ganada esa amistad y esa seguridad nos lo confirma con su muerte y su resurrección. Muy bien, en Cristo somos llevados a Dios y en Cristo participamos de su naturaleza divina. Eso nos quiere decir de que yo ahora sea Dios. Ojo, no. Vamos a ver con las citas bíblicas lo que quiere darnos a entender esto. En 1 Pedro, capítulo 3 dice, pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el espíritu. Bien, aquí lo que nos está dando a entender de que Cristo, por medio de su muerte, nos lleva a Dios. En otras palabras, sin Cristo no podemos hacer nada. Y yo creo que este texto es bastante clarito. Cristo es el único camino, es la única vía. Este mundo nos enseña muchas vías, muchos caminos, muchas puertas donde abrir, pero solamente una puerta es la que nos lleva a Dios, Cristo. Muy bien. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso no significa de que ya soy nueva criatura y ya yo soy un superhéroe, ya yo no cometo pecados, no. Aquí lo que nos está dando a entender también es que yo ya soy revestido de Cristo por medio también del bautismo y yo accedo al perdón de Dios, donde diariamente yo lavo mi vestidura con Cristo, de tal manera que cuando Dios me ve a mí, no ve mis pecados, sino que me ve vestido de blanco, como si fuera su Hijo Jesucristo. Ya no ve lo que yo hice ayer, ya Dios perdonó lo de ayer. Entonces eso da mucha garantía, eso da mucha seguridad de que ya por medio de Cristo, número uno, me lleva a Dios y número dos, me hace una nueva criatura. El Espíritu Santo también me va renovando. Si yo antes vivía mal, ahora el Espíritu Santo me va llevando a una vida mucho mejor. Si antes yo hacía ciertos pecados, ahora ya yo digo, oye, esos pecados no me convienen, esos pecados me alejan de Dios, me voy a apartar de ellos. Es como si Dios te estuviera transformando poquito a poquito. Y por último, en Primera de Juan, capítulo 3 dirá, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Eso significa participar de su naturaleza divina, en el sentido de que somos revestidos de Cristo y por medio del bautismo, Dios nos adopta como sus hijos. Ya todo lo que es suyo ahora es mío. Si suyo es la vida eterna, también es mía. Si suyo es estar en paz y por buenos caminos, también esa paz y esos buenos caminos, Dios me los provee en mi vida. Es verdad que en esta vida habrá muchas espinas, muchos momentos duros, pero tenemos a alguien que está al frente nuestra. Tenemos a alguien que está con su manita siempre al lado nuestro, que es Dios. Entonces tenemos esa seguridad de que somos hijos suyos. Y al igual que un padre terrenal cuida a su hijo y lo provee de cosas y no lo abandona, cuánto más Dios, que es todopoderoso, no se va a fijar en ti, no se va a fijar en tus preocupaciones, no se va a fijar cuando tiene algún problema, o también en tus alegrías. Al final, un padre disfruta y sufre y acompaña al hijo en todos los momentos de su vida. Pues igualmente Dios hace eso con todos nosotros. Así que, queridos hermanos, vamos a terminar ya también con la última. En Adán
Nuestra vida es constante sufrimiento. Esa es la consecuencia del pecado. Sufrir, sufrir, sufrir. Y eso que te lo digan a ti. Pagar impuestos. Sufrimiento por aquí. Hay que ver que siempre que levanto cabeza me dan un palo y me tengo que caer. Hay que ver que he conseguido un trabajo y después pierdo trabajo. Mira, siempre en nuestra vida hay un constante sufrimiento, mire por donde lo mire, porque este mundo está caído. Y eso aquí también se puede ver en la palabra de Dios. Esto ya lo hemos leído antes en Romanos 5, ¿no? Que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y aquí en Génesis 3, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y si no, que se lo digan a esos trabajadores que trabajan muchas horas, cobran poco dinero, les suben la luz, no pueden pagar la luz, tienen que cerrar sus negocios. Muchas personas que me están viendo se verán identificados con esto. Y en Isaías 57:20 dirá, los malos son como mar agitada, cuando no puede calmarse, cuyas aguas lanzan cieno y lodo. Al final, nuestra vida es un mar agitado. Eso de buscar paz y tranquilidad puede ser muy relativo, porque puede estar un mes muy tranquilo, pero luego hay agitaciones y tenía unos planes y de momento esos planes los tiene que cambiar porque todo cambia. Entonces, esta es la vida caída. Este es el mundo caído. Pero bueno, vamos a darle la buena esperanza, ¿verdad? El Evangelio. Con Cristo tenemos la seguridad de la gloria eterna, de estar con Él eternamente. Esta vida, y si no a mí que me lo preguntes, tengo 31 años, pero yo creo que aquí si hay gente que me ven con más años, te podrán decir que la vida es como un soplo, que tú dices, madre mía, ¿cómo han volado los meses? ¿Cómo han volado los años? La vida es muy corta, pero cuando uno piensa de que la vida es corta, pero la eternidad es para siempre, dice, bueno, eso es como un aire fresco que entra por ti, como diciendo, bueno, tendré que sufrir ahora por causa de todo esto, pero tengo seguridad de que siempre estaré junto con Dios y eso ya me dará alivio, paz y hasta con Dios. Y eso lo dice en San Mateo capítulo 11:28. Venid a mí, todo lo que estéis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. ¿Cuántos de los que estáis aquí escuchándome estáis fatigados? Estáis sobrecargados, estáis con estrés, estáis con ansiedad, estáis con depresión, que no sabes por dónde meterte porque no sabes qué hacer. Ora, Dios está contigo. Es muy fácil decirlo, pero Dios siempre tiene un plan B, un plan C, un plan D. Al final el mundo no tiene la última palabra. Ten en cuenta que cada pelo que cae de tu cabeza está contada por Dios. Si cada pelo está contado por Dios, cuánto más tus lágrimas. Entonces, quiero darte alivio con eso también. Y en Romanos capítulo 8 dirá, no hay pues ya condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. Esto no significa de que tú seas bautizado y ya eres salvo, así, hombre. Uno también tiene que valorar ese sacramento. Uno también tiene que arrepentirse, reconocerse el pecador. También es un trabajo que tenemos que hacer durante toda nuestra vida. Hay muchas personas que reciben los sacramentos y luego los desprecian, los valoran. Pero es cierto que en Cristo ya tenemos la seguridad. Es cierto que con Cristo ya la condenación del infierno ya está pasada. Ya la paga de mi pecado que me da la muerte, ya esa paga ya está pagada. Ya Cristo lo pagó en la cruz. Por eso yo la recibo. Yo lo recibo por medio de la fe, para que esa paga ya, cuando yo me muera, ya Dios me diga, mira, tus pecados son perdonados.
bienvenido aquí al cielo. Qué bien, ¿verdad? ¿Cómo suena eso? Bienvenido al cielo. Yo me imagino ahí a uno en la puerta ahí abriéndome, venga, vamos a entrar para el cielo. Qué alegría. Uf. Y después de todo lo que estamos aquí viviendo. Así que bueno, queridos hermanos, espero que este estudio os haya gustado, hayáis aprendido cositas. Y lo más importante, enamorarse de la palabra de Dios. Yo voy a hacer muchos estudios sobre la palabra de Dios, porque mi finalidad es que tú te enamores de la palabra, porque enamorándote de la palabra vas a conocer a Cristo, vas a conocer muchas cosas para el bien de tu vida. Y en definitiva, si conoces a Cristo, estás conociendo a Dios mismo. Así que, queridos hermanos, os mando un abrazo y hasta otra. Cuídense mucho.